Paz y bien, amadísimos, valientes guerreros y guerreras del Dios Altísimo. Nuevamente tu hermano en Cristo, Fernando Aguilar, servidor de la parroquia Holy Ghost por su misericordia. Y hoy estoy aquí para compartir contigo un pequeño tema que lleva por título Mi confianza está puesta en el Señor. Platicaba yo con una hermanita y le preguntaba yo, hermana, ¿qué tema sugiere usted para estos tiempos? Y dice, mi confianza está puesta en el Señor. Esta hermanita a la cual me refirió este tema, el cual sé que va a ser de mucha ayuda para cada uno de nosotros, ya que a veces se nos olvida en quién hemos puesto nuestra confianza. Esta hermanita a la cual pues hablábamos de esto, ella vivió en carne propia lo que es la pandemia. Ella vivió en carne propia esto y ella entendió de que solamente con Dios pudo salir adelante, de que solamente Dios tenía la solución, de que solamente tenía que confiar en Él y de esta forma ella iba a salir victoriosa de esta situación, de este virus que está acechando a toda la humanidad. A veces podríamos pensar de que, ¿por qué si yo soy cristiano? ¿Por qué Dios ha permitido esta situación en mi vida? ¿Por qué ha permitido que yo me contagie? Podría cualquiera preguntarse. Es para que nosotros demostremos al mundo, es para que nosotros demos testimonio de que nuestra confianza está puesta en el Señor, de que a pesar de los problemas que estemos viviendo, a pesar de las situaciones que estemos atravesando, nosotros tenemos que seguir confiando en el Señor. Sé que muchos que lastimosamente han pasado por esta situación se han enfermado, se han contagiado de lo que es este virus, pero yo sé que esas personas que han atravesado este momento difícil, sé que ahora su vida es diferente. ¿Por qué? Porque se puede ver a través de estas situaciones cómo solamente Dios es el único que puede librarlos de esto. Yo pienso que a lo mejor muchos han reflexionado acerca de su vida, de cómo han vivido todo este tiempo y de cómo Dios ha llevado sus vidas en estos tiempos difíciles que estamos pasando. Y sé que hoy van a ser unos mejores cristianos, sé que hoy van a ser unos mejores servidores, sé que hoy van a ser unos verdaderos testimonios de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque ellos han entendido de que solamente poniendo la confianza en nuestro Dios es como vamos a salir adelante. A veces pensamos de que porque somos cristianos no vamos a pasar por esta situación, pero no, Dios la permite. ¿Para qué? Para que demos testimonio del gran poder de Dios, para que nosotros demos esas palabras de aliento, de ánimo a aquellos que están atravesando esta situación tan difícil. Y es por eso que vamos a meditar en la palabra de Dios acerca de poner nuestra confianza en el Señor, porque cuando nosotros ponemos la confianza en el Señor, toda situación que venga a nuestra vida la vamos a aceptar con amor, confiando de que si Dios lo ha permitido en nuestra vida es para sacar un mejor provecho, es para sacar un mejor bien. La palabra de Dios a través de la historia los muestra de cómo el Señor enviaba profetas a su pueblo cuando estaban pasando esos momentos difíciles, donde ellos por su rebeldía se habían alejado de Él. Él permitía cosas en sus vidas para que ellos reflexionaran y se dieran cuenta de la vida que estaban llevando. Es de la misma forma que Dios permite hoy en día todas estas situaciones para que nosotros veamos realmente cómo estamos viviendo, qué estamos haciendo, qué le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada a Él. Y así
A través de la historia podemos ver de cómo siempre el Señor, dándole esas palabras de aliento a su pueblo, volviendo a esa fidelidad, la cual el Señor los pide a cada uno, que seamos fieles a Él, que confiemos en Él, que pongamos nuestra confianza plena en Él, porque es beneficio grande cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, porque todas las cosas vienen para bien cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor. A veces pensamos en momentos difíciles de que Dios se ha olvidado de nosotros. Lo sentimos tan distante ante la muerte de un ser querido, ante un fracaso en la vida. Pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros, pero Él está allí haciendo silencio para que nuestra confianza en Él crezca cada día más. Que seamos esos cristianos que aún en esos momentos de prueba, que aún en esos momentos difíciles, podamos nosotros dar testimonio de que nuestra confianza está puesta en un Dios poderoso, en un Dios que todo lo puede. Vamos a lecturar la palabra de Dios a través del profeta Jeremías. En aquel entonces al pueblo elegido por Dios, el profeta había dirigido estas palabras. Ahora esas palabras las dirige a cada uno de nosotros en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Vamos a lecturar la palabra de Dios en Jeremías, en el capítulo 17, del versículo 7 al 8. Son tan solo 2 versículos en los cuales vamos a ver cómo el profeta animaba a aquel pueblo que estaba atravesando y cómo lo invitaba a que su confianza estuviera puesta en el Señor, de que tarde o temprano iban a salir adelante a pesar de la situación que estaban viviendo, no importaba. Pero Él hacía esa invitación, y es la invitación que hoy en día los hace a nosotros, de que pongamos nuestra confianza, que la felicidad del hombre depende de poner la confianza en el Señor, que la dicha del hombre depende de la confianza en su Dios, en su Creador. Y lo vamos a lecturar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Repito, Jeremías capítulo 17, versículos 7 al 8. Y dice así: bendito el hombre que confía en el Señor y en Él tiene puesta su confianza. Es como un árbol plantado al borde de las aguas, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme cuando llega el calor y su follaje se mantiene frondoso. No se inquieta en años de sequía y nunca deja de dar frutos. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Vemos, amadísimos hermanos, como el profeta le decía en aquel entonces a aquel pueblo que la felicidad, que la bendición del hombre depende de poner la confianza en el Señor. Es por eso que le dice: bendito el hombre que confía en el Señor. Y dice: y en Él tiene puesta su confianza. Nosotros como cristianos debemos de tener puesta nuestra confianza en el Señor y no en nadie más. Hay errores que a veces cometemos, a veces por ignorancia o porque tal vez son tradiciones que se han venido con el tiempo introduciendo, tanto pues en nuestra vida familiar, entre familia, que se pasa de generación en generación. Pero nosotros los cristianos, nuestra confianza debe estar puesta en el Señor. A veces ponemos la confianza en el horóscopo. Son cosas que son anticristianas. Y a veces decimos: oh, vamos a ver qué es lo que me dice el horóscopo. Oh, el horóscopo me dice esto. Y vamos poniendo confianza en otras cosas y se nos olvida que nuestra confianza debe estar puesta en el Señor nada más. Y dice: en Él tiene puesta su confianza.
allí es donde nosotros tenemos que poner nuestra confianza en el Señor. Nosotros como cristianos no tenemos que andar confiando nosotros en horóscopos, en lecturas de mano, en cartas, en todas estas cosas que van contrario, que es abominación a los ojos de Dios. Esta era la rebeldía del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque se había abandonado en otros dioses, se había ido tras de otros dioses y había abandonado en el Señor y había puesto su confianza en falsos dioses, los cuales lo alejaban totalmente del verdadero Dios. Y es por eso que el profeta animaba a este pueblo para que confiara en el Señor, que Dios los iba a librar de la situación que estaban viviendo, que estaban atravesando en esos momentos. Y hoy lo dice a nosotros, hoy en plena pandemia, dice: confía en el Señor, confía en Él. En Él tiene que estar puesta esa confianza, que si Dios ha permitido esta situación en tu vida, es para sacar un mayor bien, porque Él no permite nada malo en nuestra vida, sino es para sacar algo bueno de Él. Y en Él tiene puesta su confianza, y pone este ejemplo, pone como un árbol, dice, plantado al borde de las aguas. Ya imaginarán un lago, un río, el cual los árboles siempre se mantienen verdes, siempre se mantienen frondosos. Es así como el hombre que confía en el Señor se mantiene con esa frondosidad, con esa confianza en Él, el cual dice que es como ese árbol que extiende sus raíces, dice, hacia el río. Dice, extiende sus raíces hacia la corriente, dice. No teme cuando llega el calor. Aquí podemos ver, amadísimos hermanos, que a pesar de que el árbol está a la orilla del río, no quiere decir que no le va a invadir el calor. No quiere decir de que no le va a llegar el calor a él también, igual como a los otros árboles que están lejos del río. Dice que aún así el calor le llegará, dice, pero no teme cuando llega el calor y su follaje se mantiene frondoso. No se inquieta en años de sequía y nunca deja de dar frutos. Vemos, amadísimos hermanos, cómo esta comparación de este árbol, el cual pone el profeta, el cual dice de que así es cuando el cristiano pone la confianza en el Señor. Es como ese árbol, dice, que está a la orilla del río y extiende sus raíces hacia el agua. Es decir, está al borde y se mantiene siempre verde. Así es como nosotros tenemos que confiar en el Señor. Cuando nuestra confianza crece en el Señor, cuando nuestra confianza está puesta en el Señor, es así como ese árbol, dice, que extiende esas hojas. Pero va a venir el calor, los va a acechar el calor, los va a acechar el sol, van a pasar todas estas cosas, pero si nosotros estamos confiando en el Señor, vamos a salir de esa situación que estemos viviendo. Porque así como el árbol le azota el calor, así también nosotros vamos a ser azotados. O sea, no dice de que el calor no le llega así, le llega el calor. Igual que a nosotros, nos va a llegar situaciones difíciles en nuestra vida, nos van a llegar problemas, tanto familiares como de diversas formas, enfermedades. Pero nuestra confianza debe estar puesta en Él. Y de esta forma vamos a salir adelante. Cuando nosotros ponemos esa confianza en el Señor, es confiar en alguien, es platicar con alguien. Es, como dice el apóstol San Pedro, depositar en Él todas nuestras preocupaciones, porque Él cuida de nosotros. Es contarle a Él todo lo que nosotros pasemos en nuestra vida y decirle: Señor, te entrego esta situación, te entrego esta enfermedad, te entrego este cáncer, Señor, te entrego qué sé yo, cualquiera que sea la enfermedad que estemos pasando en esos momentos, y decirle al Señor: te la entrego, yo confío en ti, de que tú eres el médico por excelencia,
aquellos que estén tal vez atravesando un momento ya difícil donde dicen ya no hay esperanza, ya no hay más salida. Pero el médico de médico no ha dado la última palabra. Si tú confías en el Señor, Él hará ese milagro que a veces tanto esperamos. Y tal como dice también el salmista, hermosamente el salmista lo dice en el Salmo 127, que cuando el hombre confía en el Señor, lo hace arquitecto de su vida, lo hace el guardián de su vida. Cuando el hombre tiene plenamente confianza en Él, lo hace el arquitecto de toda su familia. Pero muchas veces construimos nosotros con nuestro propio intelecto, con nuestra propia persona, y las cosas no salen bien. A veces emprendemos un negocio, emprendemos algo, pero nos va mal. ¿Por qué? Porque no hemos dejado que sea Él el constructor de nuestra vida. No hemos dejado que sea Él el que decida qué es lo que está bueno para nuestra vida y qué no está bien. Dice el salmista en el Salmo 127, dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los albañiles. Si el Señor no custodia la ciudad, en vano vigila el centinela. Es inútil, dice, que ustedes madruguen, y es inútil que velen hasta muy tarde y se desvivan por ganar el pan. Dios lo da a sus amigos mientras duermen. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Vemos, amadísimos, como el salmista lo dice aquí, de que cuando nuestra confianza está puesta en el Señor, lo hacemos arquitecto de nuestra vida, ya que dice que si Él no construye la casa, en vano trabajan los albañiles. ¿Y quiénes son esos albañiles? Somos nosotros, esos que vamos construyendo, pero el arquitecto, el que debe guiar nuestra vida, es el Señor. Por eso dice que si el obrero no permite que Él construya la casa, en vano es todo nuestro trabajo. Y si el Señor no edifica esos matrimonios, el Señor no edifica las familias, en vano trabajan los albañiles, en vano trabaja el obrero. En cambio dice que cuando la persona deja que sea el Señor su constructor, su arquitecto, dice de que Él provee el alimento, Él provee lo necesario. Dice, aun cuando nosotros durmamos, aun cuando nosotros estemos descansando, el Señor ya tiene preparado para ti todo lo que tú necesitas, ya que dice la palabra de Dios de que Él sabe lo que nosotros necesitamos antes que nosotros se lo pidamos. Bendiciones, amadísimo hermano. Hasta aquí con este corto video. Recuerda, nuestra confianza debe estar puesta en el Señor y nada más. Así es que ánimo, valientes guerreros.